Análisis del diente pilar. ¿Qué es el diente pilar? Es un diente o raíz tratada que soportan un aparato protésico. Estas soportan fuerzas funcionales y parafuncionales, dirigidas a los dientes protésicos y así mismo. Tenemos la prótesis y esto es un diente pilar. El análisis del diente pilar va a depender de una serie de factores. Vamos a ver la estructura remanente, las obturaciones, si tiene caries, se encuentran en buen estado, hay que recambiarlas. La anatomía y el número de raíces, raíces divergentes, largas, amplias, o raíces convergentes de menor tamaño, claramente disminuyen el área de soporte. La inflamación periodontal, ya sea por trauma o por periodonciopatía. Una pérdida de hueso que nos va a afectar en la relación coronorradicular, con un mínimo de 1:1, idealmente 2:3. Todo esto nos va a establecer un pronóstico periodontal que tenemos, que sumado al diagnóstico tenemos que evaluar en nuestro diente pilar. Es importante también la ubicación del diente en la arcada. No todos los dientes son factibles de utilizar como diente pilar. Tienen distinto grado de soporte periodontal, tienen distinto número de raíces, distintas características. Por lo tanto, pasa a ser importante esta evaluación también. El estado de diente pilar y la vitalidad pulpar es clave. También tiene que ser un diente vital o un diente con tratamiento endodóntico, en correcto estado, como lo hemos mencionado. Y otro punto es la oclusión antagonista. No es lo mismo ocluir contra un implante, contra un diente, o una prótesis total, o una prótesis de brecha, parcial, o una prótesis con extremo libre. Distintas características, distintas fuerzas aplicadas. También van a haber dientes pilares dudosos, con trastornos generales del paciente que deben ver la viabilidad de ser tratado, amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta, hipocalcificaciones, displasias ectodérmicas, fluorosis, endorrizálisis, que hay que evaluar la posibilidad de tratamiento para ver si este diente puede ser utilizado como diente pilar. Claramente con el pronóstico individual de cada diente. También hay trastornos locales que son muy comunes, caries, enfermedad periodontal, consecuencias de la pérdida dentaria como la alteración de los planos oclusales, que deben ser tratados. Atriciones, abrasiones, lesiones de Furca y el porcentaje de pérdida ósea. También, como lo hemos considerado anteriormente, debe ser evaluado. También hay unos factores del paciente. Muchas veces los pacientes no quieren perder los dientes, o ese diente en particular. Y uno debe evaluar alternativas también de rehabilitación o alternativas de diseño protésico. Tenemos que ver la capacidad en general. Muchas veces los grados de mutilación que han llegado a los maxilares son en parte por la capacidad general del paciente. Y lo que también, ¿no es cierto?, nos hace llegar a un tratamiento óptimo es parte de lo que coloca el paciente. Tenemos que también evaluar la capacidad de frustración que tiene el paciente. Su perfil psicológico pasa a ser un punto fundamental. Son aparatos que se colocan en la boca. Tiene que haber una tolerancia, un proceso de aprendizaje para el uso, para la limpieza, que es importante. Y la capacidad económica también es importante, lamentablemente, porque hay muchas veces que hay que realizar un sinnúmero de tratamientos previos para poder dejar el maxilar en condiciones ideales para poder tomar las impresiones y poder realizar la rehabilitación protésica. Por lo tanto, también pasa a ser un punto clave. Según un paper del año 1984, ¿cuándo realizaremos la exodoncia? Y aquí nos habla si cumple 2 o más criterios, con una pérdida ósea mayor al 75%, con un sondaje mayor de 8 milímetros, con una lesión de Furca clase 3, movilidad vertical, mala relación coronorradicular, raíces juntas, poco hueso, una pérdida ósea horizontal y una historia recurrente de absceso. Ahí nos va a juntar 2 o más factores y ya podríamos decidir que esa pieza debe ser extraída. Por lo tanto, el análisis de la pieza pilar es fundamental, un análisis multifactorial, con factores del paciente,
del diente pilar en sí, relacionado con el antagonista. Ningún factor es decisivo y claramente que es fundamental considerar también los parámetros protésicos para su análisis. No es un solo factor, es una suma de factores que nos llevan a decidir si ese diente puede ser diente pilar o ese diente debe ser extraído o debe ser, se le deben realizar tratamientos para poder mejorar su estado. En el módulo pasado de tercer año vimos la clasificación de Kennedy con las reglas de Applegate, por lo tanto eso ustedes lo deben sumar a su examen y al diagnóstico y a nuestro plan de tratamiento para llevar a cabo nuestro plan de tratamiento. También hay clasificaciones según extensión y grado de reabsorción. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ver los criterios uniformes o establecer criterios en base a parámetros objetivos del análisis morfológico de la zona desdentada, ya sea en sentido sagital, hacia distal, como vertical, la pérdida ósea. Establecer el concepto de área funcional mínima como medida de referencia para determinar los tipos de extensión desdentada en sentido sagital. Veremos dos tipos de clasificaciones. La extensión sagital está delimitada desde la cara distal del último pilar dentario y la papila piriforme o surco amular. Cotábula amular, lo vemos, ¿no es cierto?, desde la cara distal y la zona de la papila piriforme que está en las imágenes. También tenemos el concepto de área funcional mínima, ¿ya?, que aquí en este caso equivale a 3 premolares. Y también el concepto del baricentro masticatorio, que acá en este caso vemos, ¿no es cierto?, la zona más alta del reborde de ambos maxilares que está dibujada, que esto ustedes lo tienen que hacer en el articulador, y la zona donde se entrecruzan, donde las fuerzas caen de manera axial, que es la zona donde habrá máxima fuerza masticatoria, será la zona de baricentro masticatorio, y equivale, como ya mencionamos, a 3 premolares. Una clasificación de extremo libre, clasificación según su extensión. Tenemos el extremo libre corto, que equivale, tipo 1, que equivale a 2 premolares, que es menor al área funcional mínima. El extremo libre mediano, que es igual o mayor al área funcional mínima, o sea, 3 a 4 premolares. Un extremo libre largo, que la extensión es mayor en 2 o más premolares al área funcional mínima, que equivale a 5 más premolares. Y un extremo libre amplio, que su extensión abarca desde la papila viriforme o surcoamular hasta la línea media o más allá de la línea media. Clasificación según el grado de reabsorción. Tenemos que entender que la reabsorción ósea vertical está medida desde la cresta del reborde residual hasta la zona de reflexión de los tejidos, ¿ya?, separación entre la mucosa alveolar y el tejido queratinizado. Generalmente tiene una altura de unos 10 a 12 milímetros, y es la que se va perdiendo a través de los procesos de remodelación ósea post-extracción. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que la altura total de un diente premolar, molar, entre 21 y 23 milímetros, incluida la raíz y la corona. ¿Ya? Y también los grados de reabsorción ósea post-exoncia, como le hemos mencionado, la clasificación de Leckomb y Sar, que clasifica los maxilares, y vamos viendo la pérdida ósea post-exoncia. Claramente esto siempre va haciendo un reto, las capacidades de rehabilitación de nuestros pacientes, con la clasificación de forma y la clasificación de la calidad ósea, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, donde vemos que el tipo 1 es más cortical y menos medular, y el tipo 4 es más medular que cortical. Muchas gracias, espero que esto les sirva de guía, de base para nuestro examen de nuestros pacientes y poder llegar a un correcto diagnóstico.